Veamos. Los patriotas de 1811 manifiestan con plena lucidez su voluntad de ser libres e inician de inmediato un proceso liberador que llevan hasta las últimas consecuencias. 185 años después, los herederos de ese pueblo observan la dramática situación de la patria y sufren la sensación de su propia calamidad. Es entonces cuando surge aquella pregunta que no tiene cómoda respuesta: ¿qué se ha hecho de nuestra independencia? Y cuando surge la comparación, ¿cuán independiente éramos en 1821 al culminar la guerra? ¿Y cuán independientes somos ahora? ¿Cuán libres éramos en aquel momento y cuán libres somos ahora? ¿Dueños de nuestro destino? Ya lo dijo el libertador Simón Bolívar: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Hay en verdad un aspecto en común y que vale la pena destacar, que es la presencia avasalladora de la deuda externa. Una deuda, la de entonces, que estrangulaba las posibilidades de recuperación de la economía del país, a tal punto que hizo decir al libertador en una carta a Santander: aborrezco más a las deudas que a los españoles. Y una deuda, la actual, que castiga sin misericordia nuestra esperanza de desarrollo económico. Sin embargo, hasta ahí llega la semejanza entre ambas situaciones, porque la deuda adquirida en los años de la independencia tenía en su mayor parte un origen noble. Había sido adquirida con el propósito más sagrado que una colectividad nacional puede tener, el de la propia libertad. Se hizo necesario intercambiar en aquellos momentos independencia por deuda. A medida que el país se iba independizando políticamente de España, se iba siendo más dependiente de otros países en el aspecto económico a causa de las deudas. Pero, ¿quién puede criticar ese endeudamiento? ¿Qué patriota se atrevería a hacerlo? Es indudable que si tal era el precio que había que pagar por la libertad, bien había que hacerlo. Era una deuda justificada, adquirida a plena conciencia, que dio armas y recursos a la causa emancipadora. Y vale la pena recordar a propósito que una de las primeras medidas que se tomaron fue el nombramiento que hace Bolívar, con fecha 6 de noviembre de 1827, de una comisión para hacer un inventario de deudores del gobierno a fin de reunir recursos para cancelar la deuda. ¿Qué diferencia con lo que después ha ocurrido hasta llegar a nosotros? ¿Qué diferencia entre aquella deuda ocasionada por nobles motivos y la deuda actual, cuyo origen manifiesto hay que buscarlo en el despite de la mayoría de la nación que miraba a otro lado, en la irresponsabilidad de muchos de sus gobernantes y sobre todo en un nudo, en una maraña social oscura, impenetrable, de prácticas de corrupción como nunca antes se habían visto en Venezuela, en una vasta complicidad de varios sectores convertida casi en una gran conspiración contra la patria. Despiste, irresponsabilidad, corrupción, traición, la desmedida ambición de algunos privilegiados. He ahí los orígenes de la deuda actual. Y espero que el calificado auditorio sepa disculpar la crudeza de estas aseveraciones. Pero es que los momentos que vive la patria son crudos en sí mismos, terriblemente crudos. La deuda no es una abstracción económica, es una realidad muy concreta. La deuda se relaciona con nuestra independencia y por lo tanto afecta muy directamente la vida de nuestro pueblo. El hambre, las dificultades de la gente, las necesidades primarias no cubiertas, los míseros salarios comparables a los de 1939, el estado de las escuelas y de los hospitales, la debilidad de las fronteras tienen que ver con ella. La deuda está allí para nuestra desgracia y es muy difícil superarla. El estudio de la historia nos enseña que todo el siglo XIX transcurrió para los venezolanos
pagando deudas externas, y que también, con mucha frecuencia, las gestiones relacionadas con ellas fueron disculpas para la negociación ilegítima y el mayor enriquecimiento de las clases políticas. Aún cuando hubo momentos ejemplarizantes, como cuando el Congreso recriminó y destituyó a Francisco Antonio Sea, vicepresidente de Colombia y primer negociador de la deuda, y del cual Bolívar llegó a decir que es uno de los hombres que más lo había engañado, que lo había juzgado íntegro, pero puede llamarse un verdadero ladrón. Y del que dijo también, este hombre es el más vil ciudadano que tiene Colombia, porque nos está entregando a la muerte con sus operaciones de hacienda. Y en otra oportunidad insistió en una carta a Santander: la deuda nacional nos va a oprimir. El señor Sea es la mayor calamidad de Colombia. En todo caso, no es sino hasta bien avanzado el siglo XIX, en 1930, cuando el país logra desembarazarse del peso de la deuda. Desde entonces, hasta 1957, no se vuelve a pedir prestado. Y casualmente, es en esa etapa cuando se avanza de modo considerable en la construcción de la nación. Se vertebra, se integra Venezuela. Se logran éxitos enormes en la lucha contra las pandemias. Se le da un piso urbano al país y un gran salto en el establecimiento de su infraestructura. Y sobre todo, se produce un significativo avance social y cultural de la población que quiere adaptarse a los tiempos modernos. Para 1957, el monto de la deuda es la exigua cantidad de 4.500.000 bolívares. Es decir, no existe. Luego, ya conocemos la historia. Desde el año 59 al 1995, y muy particularmente en los últimos 20 años, Venezuela se endeuda de manera fantástica, negativamente fantástica, a pesar de que durante ese periodo nos entró, por concepto de exportaciones, la extraordinaria suma de 345.000 millones de dólares. Y préstese atención a lo siguiente: eso equivale a más de 25,5 millones de dólares diarios, es decir, más de 12.000 millones de los bolívares actuales, día a día, todos los días, durante 37 años. Cantidades fabulosas, 12.000 millones de bolívares cada día. Bueno, pues a pesar de eso, a los dirigentes de la nación no les parecía suficiente, les parecía escaso. Y entonces pidieron prestado hasta endeudarnos a todos por la suma de 35.000 millones de dólares. Eso es historia reciente. Pero lo peor no es haber pedido el dinero, porque puesto al servicio de un desarrollo medianamente exitoso del país, el endeudamiento hubiera admitido una explicación. Lo peor es que ese dinero fue pedido a nombre de todos, se hizo deuda de todos, pero benefició solamente a algunos, de tal modo que hoy día, a la vista del decaimiento de la nación, hay un convencimiento general de que ese dinero público tuvo un destino privado de naturaleza delictuosa. No fue solo mala administración, torpe gerencia, fue sin duda crimen organizado en detrimento de la cosa pública.